El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Por esta fecha, vieron que julio siempre hemos dicho que es una época muy fértil en cuanto a fechas. Bueno, en la Argentina tenemos una que fue ayer, que fue lo de la AMIA, un tema muy complejo vinculado a Menem, sobre el cual sinceramente he escuchado cosas y he leído cosas, pero que no hay manera, digamos, de saber qué es lo que pasó con todo eso, pero que sí tiene que ver con ciertas cuestiones internacionales y geopolíticas, ¿no? Y nada, estos días también pasaron cosas como esto de que Victoria Villarroel se volvió anticolonialista, ¿no? Claro. Y hizo toda una perorata, digamos, que no estaba mal. El problema era que, bueno, detalles como que Angola no era colonia francesa, si es por Angola. Ahí está el detalle, que el país Angola está puesto solamente por la rima. Claro, por ¿no? supuesto. Que rima con bola, ¿no? Corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola, cuando no debe haber ningún angoleño en Francia. No, es lo más probable que no. O sea, el tema también es que por extensión se pone cualquier país africano y son todos iguales los países africanos. Claro. Como los chinos son todos iguales, ¿viste? Entonces, Sí, los africanos son todos iguales. Mándale Angola. Mándale Angola, qué sé yo, puede ser Angola, Guinea Ecuatorial o lo que fuera. Era portuguesa. Sí, era portuguesa, era colonia portuguesa y tiene Mozambique también, era portuguesa. Uh-huh. Pero bueno, esto justo estaba leyendo yo un libro de, para mí, uno de mis historiadores preferidos, que es Enzo Traverso, no porque coincida totalmente con lo que dice, más allá de que es difícil discutirle porque uno lee 2 páginas de él y la erudición que demuestra en esas 2 páginas, uno le cansaría 3 vidas como para leer todo lo que él cita cuando trabaja algo. Pero él tiene un libro ya de unos años que se llama La violencia nazi, una genealogía europea, donde él establece un vínculo que a veces queda un poco desapercibido, que es el vínculo entre, si uno podría decir, el liberalismo capitalista y el nazismo. O sea, parece que no, pero viste, va. Ay, no, qué sé yo, cuando le dicen facho a ¿cómo se llama? A Milei, uh-huh. Él dice, no, nosotros somos liberales, ¿cómo vamos a ser fachos? Bueno, ¿por qué no? El liberalismo también puede ser uno de los orígenes del fascismo, en un punto. ¿Y te acordás que Alfonsín decía, no sea cosa que por ser liberales en lo económico devengan fascistas en lo político? Sí, ¿no? Esa es otra posibilidad, pero eso es una posibilidad bastante más latinoamericana en realidad, pero hay otra cuestión más profunda todavía, que tiene que ver con que el liberalismo del siglo XIX, el liberalismo europeo sobre todo, fue el gran justificador del colonialismo. Entonces acá él establece, por eso es una genealogía, la violencia nazi, o sea, todo lo que fueron los campos de concentración, todo lo que significó el exterminio, etcétera, como una continuidad que tiene que ver con el colonialismo del siglo XIX de Europa con respecto a países africanos y asiáticos. O sea, y acá describe, o sea, lo hace muy sintéticamente, pero con muy buen fundamento, cómo fueron procesos, hoy los llamaríamos genocidas, en aquel momento no, y probablemente desde el punto de vista histórico no se pueden considerar así, pero que en muchos lugares de África, incluso en la India, cuando se colonizó, se masacró gente, se mató gente, y mucha. Con la excusa de que, bueno, a esa gente había que gobernarla porque eran racialmente inferiores, y lo decían los liberales esto, no lo decían ni los protofascistas ni los padres, que en realidad lo terminan siendo. Entonces dice, acá hay una naturalización en un punto de que es posible y es legítimo incluso matar gente porque estamos llegando o yendo hacia la gran civilización, que eso después se terminó trasladando a Europa. Entonces dice, bueno, esto es muy de la racionalidad del capitalismo y del liberalismo, ¿no? Entonces, a tal punto que en la Primera Guerra Mundial, una de las excusas de Alemania es decir, pará, me dejaron afuera de África. Totalmente. No dice, che, mirá el desastre que están haciendo en África. No, pará, me dejaron afuera, yo también quiero ir ahí a, entre otras cosas, a masacrar. Exactamente, porque aparte ahí lo que sí se da, por eso acá explica muy bien lo que, un concepto que a veces se usa, que es el de la guerra total. En Europa se ve una guerra total. Una guerra total es una guerra en la cual está involucrada toda la población. No hay un ejército separado de la población. Es la población completa involucrada en esa guerra. Con una maquinaria de matar, y maquinaria en un sentido estricto, porque se trata de que no hay acá, uno ve, si no ve en el frente o la lee, no hay personas, no hay héroes. Acá se trata de gente anónima que termina matando a otra gente. Y mató a otra gente sin pasión, o sea, por eso a veces se habla de discurso del odio. El discurso del odio no necesariamente te lleva a matar.
Uno puede matar sin tener odio, y acá mataban sin odio, mataban. Bueno, tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. Claro, vamos a matar. Una cuestión estratégica. Murieron millones de personas en esa Primera Guerra Mundial, un montón de gente que quedó invalidada, bueno, un montón de cosas que ya más o menos se sabe. Y el trauma posterior. Y el trauma posterior. Entonces, a partir de naturalizar en un punto todo esto, todo este proceso que tiene que ver con, supuestamente, la grandeza de las naciones, no era imposible lo que pasó con el nazismo. Porque esa es una cuestión que pasa con el nazismo. A veces, ¿por qué algunos dicen tanto ese como el armenio son los genocidios perfectos del siglo XX? El nazismo es perfecto porque mata a la gente por su condición, no importa si reconoce o no esa condición. O sea, vos sos judío, te mato igual, aunque te hayas convertido al cristianismo. Vos sos un cuarto de judío también, hasta un octavo creo que era la cuestión, te podían llegar a matar. O sea, independientemente de que vos te consideraras o no, te autopercibieras o no, no le importaba eso al nazismo, entonces te mataba. Claro, que eso marca una diferencia con el que te persigue por tus ideas políticas, porque Totalmente. Si te persiguen por marxista, pero vos podés dejar de ser y dejar de ser marxista, ¿no? De hecho, hay grandes ejemplos de eso. Entonces ya no se te persigue, pero judío seguís siendo, o sea, o gitano seguís siendo. O gitano. O sea, eso o tener síndrome de Down. Por más que vos digas, no, pero yo odio a los judíos o porque yo no tengo nada que ver. Sí, no, sí, pero sí. sos judío. No, sos judío, no importa. O sea, no me importa a mí. No hay manera. Ahí está el delito, digamos, lo que Weber, que era alguien de la época, alguien más que todo de la Primera Guerra Mundial, decía el tipo ideal. Digo, el tipo ideal de genocidio es ese. Bueno, yo te mato porque sos. Y no me importa si vos te considerás tal cosa, lo importante para mí es que lo sea. Tu condición. Ahí, digamos, el peso de la biología o los estudios vinculados a la biología. Justamente. Entonces, acá es muy interesante cómo plantea algunas cosas el libro, porque dice, bueno, la biología fue uno de los fundamentos del siglo XIX y después del siglo XX, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, del exterminio en general. Del exterminio o de la matanza o de lo que fuera. Pero al mismo tiempo también a veces la medicina retomaba estas cuestiones, la propia medicina. Entonces acá tira algunas cosas que no las investigó estrictamente él, pero por ejemplo los médicos durante la Alemania nazi hablaban de ese cáncer bolchevique, le ponían nombres así, nombres políticos a distintas enfermedades. A los tumores. Tenés un cáncer judío. Claro. No sé por qué, pero tenés un cáncer judío. Tenés un cáncer trotskista. Por ejemplo. Así era, digo, un cáncer judío, un cáncer... ¿Y ese que sería uno de esófago, por ejemplo? Vamos a suponer, no sé. La verdad que no sé cuáles son los detalles de todo esto. Habría que verlo en los libros que él cita, ¿no? Sí, la ciencia puesta al servicio de la maquinaria. Pero al mismo tiempo la ciencia mostrándose política independientemente de que justificara o no. O sea, ellos mismos asimilan todo esto. No tenemos vacunín para tu enfermedad. No, claro. Entonces... De alguna manera, él plantea esto, porque dice, bueno, ¿cómo puede ser que se haya visto, que lo que se plantea todo el mundo, la gran pregunta que no tiene una respuesta muy clara, pero la posible respuesta es decir, bueno, ¿cómo se naturaliza determinadas cosas, ¿no? Con el tiempo, y terminan en lo que terminó. Y no termina en realidad tampoco, porque si uno dice, bueno, acá se aprendió, bueno, después, y esto por ahí lo interpreto yo, quisiera ver otras cosas, porque ahora sacó Enzo Traverso también un libro sobre Gaza. Hasta dónde ahora muchas de estas cuestiones que lo hablábamos la otra vez no terminan siendo justificadas también en función de cosas que fueron repudiadas. O sea, fue repudiado el nazismo, fue repudiado el exterminio, pero ahora se justifica más de una vez el asesinato en función de que se le dice ustedes son fascistas. Y en realidad acá una de las explicaciones que da uno lo que puede entender de todo esto es que también el fascismo, el nazismo, como gran maquinaria de matar, una maquinaria de matar que aparte estaba muy bien aceitada, que estaba muy bien organizada, era de una organización entre fordista y taylorista, el fordismo por el tipo de organización de la fábrica, ¿no? Ahora que se cayó el fordismo y el taylorismo, en realidad ese tipo de asesinato planificado, masivo, burocrático, es casi inviable. Y probablemente sea inviable también el fascismo como gobierno. No quiere decir que no hubiera autoritarismo, pero el fascismo como tipo de gobierno, no creo que sea tan viable, entre otras cosas porque es un gobierno que necesita tener como apoyos las corporaciones. O sea, los organismos que supuestamente representan a los distintos sectores de la sociedad. Ahora no existe casi esto. O sea,
Por eso a veces... Claro, es porque es inviable. Es inviable. Lo que pasa es que en realidad se asocia fascismo a autoritarismo, pero no se hace la discriminación, No. porque regímenes autoritarios ha habido muchos, y no necesariamente fascistas. Y va a haber más todavía. Claro, pero hoy se le dice fascista a cualquiera que, bueno, alzaste la voz, no seas facho, te dicen, no sé, una cosa así. Totalmente, pero está usado, digamos, a nivel de a veces de chicana política, y eso, de alguna manera, ¿no? O sea, no es que uno pretenda ni que se pretenda de que todo sea analizado desde el punto de vista académico, pero a veces viene bien poder pensar este tipo de cuestiones y decir, bueno, a veces está bueno tener un poco más de precisión sobre lo que uno dice, ¿no? Porque si no, es como que se puede decir cualquier cosa. Es como, insisto, vuelvo a Victoria Villarreal, dijo cualquier cosa. Que no estaba mal. El problema es de a dónde estaba dirigido, porque por otra parte Francia en todo esto no había dicho nada. No, claro, exacto. Pero bueno, decirle eso a Francia no está mal en un punto, porque es cierto. Francia está recibiendo en este momento, la otra vez veía unas caricaturas que están circulando por las redes, espantosa, realmente espantosa, donde se ve una nenita francesa, rubia, que está atemorizada y asustadísima cerca de la Torre Eiffel, rodeada de musulmanes. Es una imagen muy parecida a la que se da en la Segunda Guerra Mundial con respecto a los judíos invadiendo. El judeo-bolchevismo, que es un invento del nazismo. Es decir, bueno, vamos a... lo que hay que atacar es el judeo-bolchevismo. O sea, los judíos son comunistas de por sí, no importa. Son la misma cosa. Como lo definió Pani a Kisilov. Una vez hizo eso, Pani. Judeo marxista. Se le escapó porque a mí me sorprendió incluso cuando lo leí en un momento que dijo una cosa así, dice judeo marxista y aparte de madre psicoanalista, dijo una barbaridad así. Todos los clichés juntos. Entiendo que Villarruel, a lo que hacía referencia es que la Federación Francesa de Fútbol es la que hizo la denuncia a la FIFA por el tema de los cánticos de la selección, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Sí, no sé. Hay creo que una denuncia de la Federación Francesa ante la FIFA por el tema de los cánticos de la selección, y ahí es que entiendo que ella dice, bueno, Francia, que no venga a decirnos nada. A ver, perfecto, bueno, pero es la Federación de Fútbol. No es Francia, ella digamos. toma eso como toda Francia, cuando en realidad es solamente una entidad. Y me gustaba preguntarte, porque Gerardo al principio te decía esta frase de Alfonsín, de que por ser liberales en lo económico no devengan fascistas en lo político, y vos decías, bueno, eso puede ser en un enfoque más latinoamericano. ¿Qué características de...? No, la referencia de Alfonsín, estoy casi seguro, más allá de que lo hubiese pensado así en esos términos o no, pero tiene que ver con la década del 80, donde se pensaba, lo pensaban los politólogos, los sociólogos políticos, los políticos también, de que la única manera de implementar una política económica neoliberal era con autoritarismo. ¿Pero por qué? Porque el ejemplo era el tempranísimo ejemplo de Chile, con Pinochet. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso dije que me parecía que tenía más que ver con una referencia latinoamericana, la de Alfonsín, que lo dijo en ese momento. Y dice, sí, claro, efectivamente, el primer lugar del mundo donde se aplicó unas políticas neoliberales es un país donde hubo una dictadura. O sea, no la llamaría fascista, pero una dictadura al fin. Claro. Y no, te preguntaba porque viste que últimamente también se está haciendo como alguna distinción de estas derechas liberales o las ultraderechas que están en diferentes partes del mundo, y se establece una diferencia entre un Bolsonaro, un Milei, las derechas o ultraderechas europeas. Entonces pensé que a vos tenías como alguna referencia más vinculada a la historia de por qué las características que puede llegar a tener en América Latina. No, eso, sinceramente, yo sé que hay gente que está investigando más este tema y son efectivamente casi derechólogos, como Sergio Morres y Martín Vicente, bueno, Ernesto Boslaski, un montón de gente que está investigando sobre estos temas acá, Gastón Suruyún acá en Rosario, que hacen ciertas diferenciaciones y que son reales, pero son diferenciaciones, digamos, si se quiere, a ver, ideológicas, pero no se corresponde necesariamente con un proyecto de sociedad. El proyecto de sociedad es el mismo para todos. Tampoco son muy consecuentes incluso aquellos que tienen esta visión, si se quiere, más conservadora en lo cultural y en lo cotidiano. O sea, aquellos que están reivindicando el machismo, reivindicando, bueno, qué sé yo, contra la homosexualidad, como si uno pudiera estar en contra de, qué sé yo. En fin, todo eso tampoco lo llevan muy consecuentemente, porque no pueden tampoco. En gran medida no pueden. O sea, Bolsonaro era uno de los más, si se quiere, dentro de ese espectro, más conservador y reaccionario desde el punto de vista cultural. Sin embargo, en Brasil no pudo hacer gran cosa desde ese punto de vista. No pudo cambiar muchas cosas.
Sí, la política económica, pero hasta cierto punto también, porque bueno, el Estado brasileño tiene también características que hacen que hay cosas que no se pueden cambiar demasiado. Nos queda en los aspectos más ideológicos, más que provocar y no mucho más. Exactamente. No provocar, no puedes modificar la cultura, él tampoco pudo modificar provocar el tema. Y molestar en todo caso. Exactamente, tampoco pudo modificar mucho el tema de relaciones exteriores. Allá tienen un sistema en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio Itamaraty. ¿Palacio Itamaraty? Sí. Que es muy, es burocrático y tiene mucha constancia. O sea, la política exterior no cambia, así cambia el gobierno prácticamente. O sea, es muy, muy sólida la burocracia. El que llega ministro de Relaciones Exteriores generalmente es alguien que viene de la burocracia. Sí, muy difícil que te pongan un funcionario político. Acá, desfinanciando programas o complicando sin las duda. Cosas para algunas cosas vinculadas a derechos humanos, se transforma una realidad y para mal. Digamos. Sí. Bueno, esa es la cuestión de que uno puede pensar tendencialmente. Eso sí está claro, digamos, porque incluso también que se naturalicen ciertas cosas, nuevamente hablando de lo otro, puede llevar a eso. Hasta ahora es básicamente discursivo, no hay mucho más que eso, pero después puede derivar en otras cosas. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.